Un gran honor para un servidor estar aquí el día de hoy. No quisiera iniciar esta parte tan importante que nos han hecho el favor de otorgar de rehabilitación cardíaca sin agradecer al doctor Héctor Galván, que cual maestro, Héctor. Al contrario, realmente es un honor y es un gusto ver cómo cada uno de nosotros ha ido creciendo. Y hoy tenemos este congreso tan maravilloso en un lugar tan hermoso y ayer en nuestro hospital. También quisiera yo agradecer inmensamente al doctor Raúl Cantero Colín. El doctor Raúl Cantero Colín es nuestro actual jefe del Servicio de Rehabilitación Cardíaca. Raúl, sin palabras, el servicio es una maravilla y como dice el doctor Galván, es una realidad. Nuestro servicio es realmente, yo creo que de los más grandes de Latinoamérica. Contamos con pues, todo, el equipamiento y ante todo con un volumen de pacientes pues inmenso, que es una gran responsabilidad. Vemos más pacientes que en muchos países, no voy a mencionar cuáles para no ofender. Bien, también quisiera pues presentar a mis compañeros del podio. En primer lugar a la doctora Patricia Corazón Camacho Jiménez. La doctora Camacho fue compañera, maestra de muchos también, y es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora tiene la especialidad de cardiología, egresada de nuestro hospital de cardiología del Centro Médico, su alta especialidad también en rehabilitación cardíaca en el hospital. La doctora fue pues médico adscrito hay muchos años, pionera de muchos protocolos, miembro de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, miembro de la Sociedad Mexicana de Cardiología, también de la Sociedad Mexicana para el Cuidado del Corazón, SOMECOR, también de la Asociación Médica de Star Médica y está certificada, por supuesto, por el Consejo Mexicano de Cardiología en cardiología y en rehabilitación cardíaca. También me acompaña el doctor Luis Arias. El doctor Arias es un médico adscrito al servicio. Luis también, personaje muy destacado en nuestro servicio, que todos ellos han ido forjando, junto con el doctor Cantero, todo el servicio, la doctora Palau, en fin, lo que es hoy nuestro servicio, ¿no? El doctor es médico cardiólogo rehabilitador, egresado del Hospital General de México, para la alta especialidad en cardiología y rehabilitación cardíaca ya en el Hospital de Cardiología, y actualmente es un médico adscrito, adjunto al servicio de rehabilitación cardíaca del Hospital de Cardiología. Quisiera hablar un minuto únicamente, mencionarles que los programas de rehabilitación cardíaca en nuestro país pues tienen más de 40 años. Iniciaron hace pues más de 40 años en diferentes instituciones públicas, en nuestro hospital, en pacientes infartados, el doctor Escudero, en fin, con una enfermera. Y pues hoy está prácticamente todo paciente con factores de riesgo, todo paciente con algún tipo de cardiopatía o compromiso cardiovascular, inclusive pacientes post-COVID, tienen indicación de asistir a nuestros programas de rehabilitación cardíaca. Hoy existen capítulos en la Sociedad Mexicana de Cardiología, en el Consejo de Rehabilitación Cardíaca, cursos de rehabilitación cardíaca avalados por la UNAM, por la Salle, en fin, diferentes universidades. También ya tenemos participación, como en este magno congreso, con pues simposios, mesas, desayunos. Esto no había hace 20 años, 30 años, libros, revistas de rehabilitación cardíaca. En fin, nuestro país es pionero en muchos de estos aspectos, hay que decirlo. Pocos países, los cardiólogos se pueden certificar en rehabilitación cardíaca, tener cursos en este tema. Pues hoy nuestro tema posteriormente será presentado, pero bueno, creo que es un testimonio de la solidez, ¿verdad? Y de la importancia de nuestros programas en México. Pues sin mayor preámbulo, le dejo la palabra al doctor Luis Arias y a la doctora Patricia Camacho para que continúen con nuestro simposio. Gracias. Hola, muy buenos días. De antemano agradezco la cordialidad del doctor Samuel Justiniano. Más que nada presentarlo a él, que es una eminencia en el país y en América Latina con respecto a lo que es los programas de rehabilitación cardíaca. Obviamente concuerdo con él en que la rehabilitación cardíaca, México es un pionero hoy en día. Se ha comprobado que es uno de los países en América Latina que más pacientes ve en el país, a pesar de que es un país de 126 millones, es uno de los centros o de los países que más pacientes ve en América Latina. Y hablar un poco del doctor Samuel Justiniano es decir,
que fue uno de los pioneros, fue jefe del servicio de rehabilitación cardíaca, en algún momento fue jefe de lo que es la parte de rehabilitación cardíaca a nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ha sido jefe de lo que es la parte administrativa perdón, es que estoy emocionado. Recordar que es maestro y doctorado en alta gestión hospitalaria. Es un personaje que ha escrito, ha sido coautor de libros, de artículos. ¿Qué puedo decir yo? Es una eminencia en la rehabilitación cardíaca. Le agradezco el honor de presentarlo el día de hoy y dejo la palabra a la doctora Patricia Camacho para presentar a nuestro excelente ponente. Bueno, buenos días y antes que nada agradecer la invitación a este importante congreso, al doctor Galván, al doctor Cantero, la invitación para este simposio con un tema tan interesante como es el quinto fantástico de la insuficiencia cardíaca. Quiero mencionarles que históricamente la rehabilitación cardíaca y el ejercicio estaban contraindicados en pacientes con falla cardíaca, con insuficiencia cardíaca. De hecho, se pensaba que era un riesgo para este tipo de pacientes. Y debo mencionarles que, como ya han mencionado mis compañeros, desde que empezamos en el servicio de rehabilitación, en los 80s más o menos, pero ya en los 90s, empezamos a ver pacientes con disfunción ventricular. De hecho, la doctora Mimi Contreras hizo algunos protocolos para ver cómo se comportaban estos pacientes con disfunción ventricular y se hicieron algunos protocolos viendo que en realidad en nuestra población pues no había ningún riesgo para realizar ejercicio en estos pacientes. Entonces eso era históricamente, pero quise mencionarles como antecedente que nuestro servicio de rehabilitación cardíaca ya había empezado a ver este tipo de pacientes. Sin embargo, a través del tiempo y con un mejor conocimiento de la fisiología del ejercicio, la mayoría de muchos estudios multicéntricos ya demostraron los beneficios y la seguridad de la rehabilitación, del ejercicio y todo lo que conlleva un programa de rehabilitación cardíaca para estos pacientes de insuficiencia cardíaca. Tan es así que la mayoría de las sociedades, la American Heart, la española, la American College, todas estas sociedades ya lo recomiendan, ¿verdad? Siendo una indicación 1A. ¿Me pasa la primera diapositiva, por favor? Decía que efectivamente a través del tiempo ya se ha demostrado los beneficios y la seguridad que puede tener el ejercicio y todo lo que conlleva un programa de rehabilitación cardíaca en estos pacientes. Tan es así, la primera me la pasa, por favor. Sí, a ver, ok. Okay. A ver. Ya la teníamos preparada, de todos modos. ¿Listo? Ah, ok. Ok. Como les decía, la rehabilitación cardíaca en la insuficiencia cardíaca generalmente se ha centrado en mejorar la calidad de vida, principalmente. Y esta mejoría en la calidad de vida nos ha disminuido la posibilidad de eventos cardíacos hasta en un 46%, nos ha disminuido la mortalidad global hasta en un 20% y nos ha disminuido la mortalidad cardíaca en un 35%. Como les decía, la mayoría de las sociedades la han recomendado, siendo a través del tiempo con todos estos estudios que disminuye la morbimortalidad y el número de morbimortalidad es lo que ha disminuido. Tan es así que se considera ahora una indicación 1A, ¿verdad? Para la rehabilitación cardíaca. La que sigue,
recordando los cuartos fantásticos, que ampliamente ya se ha mencionado esto, y todos los beneficios que ha tenido los cuatro fantásticos. Ahora la rehabilitación cardíaca basada en evidencias, con todos los estudios que se han hecho, se ha mencionado que podría ser, por los efectos que ya vimos, podríamos ser un quinto fantástico, ¿verdad? O un quinto pilar para la rehabilitación cardíaca. Tan es así que en este simposio el doctor Abelardo nos va a presentar este tema tan interesante como es posiblemente y casi seguro que el quinto fantástico será la rehabilitación cardíaca. El doctor, me pasa la que sigue, el doctor Abelardo, aquí les decía, ahora ya se ha mencionado que puede ser el quinto pilar, ¿verdad? O la rehabilitación cardíaca basada en evidencias como un quinto fantástico. La que sigue, por eso les decía que agradeciendo también al doctor Abelardo Flores, que está en el servicio de rehabilitación cardíaca, se hayan interesado en tratar este tema. Aquí les muestro su currículum. Como ven, tiene muchos beneficios y sobre todo lo que me gustó del doctor Abelardo es el gran interés y el gusto que tiene de hacer rehabilitación cardíaca. Ha hecho la especialidad, es certificado, ha hecho maestrías en ciencias, en nutrición. Como ven, su currículum es amplio. Por tal motivo, le voy a dejar la palabra al doctor Abelardo Flores para que nos dé un panorama más profundo sobre este tema, que es el quinto fantástico de la rehabilitación cardíaca, principalmente en insuficiencia cardíaca. Por favor, doctor Abelardo. Muy buenos días a todos. Antes que nada, tenemos que agradecer a los organizadores de este evento, sobre todo al doctor Galván. Muchísimas gracias, doctor. Se nota su empeño, su disciplina. Abrir estos espacios es muy valioso para nosotros, los cardiólogos rehabilitadores, pero sobre todo nos permite congregar a los rehabilitadores expertos que están aquí. Yo no tenía el gusto de conocer a la doctora Camacho. Por supuesto que había tenido la oportunidad de saber sus aportaciones, pero yo estoy complacido y creo que esta es la verdadera esencia, doctor Galván, que atinado es esto, de que usted pueda, junto con un equipo de trabajo y todos los presentes, congregarnos para compartir y dialogar los avances de la rehabilitación cardíaca en un tema tan emergente otra vez de insuficiencia cardíaca. Muchas gracias, doctor. Y estimados colegas, compañeros, alumnos, prometo ser breve, no es como las clases, ¿verdad? No nos vamos a tardar demasiado, pero es un panorama pues general, como dice la doctora Camacho, pero vamos a tratar de destacar ciertas cosas que pues son de interés seguramente para los presentes y pues sobre todo que el día de hoy Rehabilitación Cardíaca pues abre las actividades de este congreso, este día tan agradable, ¿verdad? Perfecto, entonces para compartir un poco de esto de los fantásticos, ya la doctora Camacho nos dio pues aspectos muy relevantes, son cosas que han cambiado y pues bueno, los objetivos de esta ponencia es hablar un poco del impacto de la rehabilitación cardíaca en insuficiencia. Vamos a identificar algunos aspectos críticos de la fase 2 y en el tratamiento de rehabilitación cardíaca y vamos a ver sobre las estrategias terapéuticas que ofrece la rehabilitación cardíaca para los pacientes con insuficiencia. El índice pues gira en torno a estos objetivos, hablaremos de forma general, no olvidaremos la clasificación y tampoco aspectos básicos de la insuficiencia cardíaca, es importante conocer al paciente que tenemos enfrente. Y también vamos a hablar sobre estratificación, un punto crítico, y la doctora Camacho lo dijo excelentemente bien. Dijo, antes los pacientes eran básicamente alto riesgo todos y no le hacíamos nada, porque pues teníamos esa preocupación, es decir, la máxima, ¿no? Primero no dañar. Y creo que los médicos en ese momento hacían pues con lo que los avances en ese momento permitían y buscaban lo mejor para los pacientes. Y ha habido una evolución en el pensamiento y pues todos hemos ido pues también cambiando ciertas perspectivas.
Voy a entrar con algunos datos generales, donde la prevalencia de la insuficiencia cardíaca en la población adulta es del 2%, pero que se diagnostican 600,000 casos nuevos y que el 50% sobrevive a los 5 años del diagnóstico. Como ya decía el consenso mexicano, el primer consenso mexicano de insuficiencia cardíaca, donde participaron pues excelentes médicos que están en el Hospital de Cardiología Centro Médico Siglo XXI, pero que algo destacan todos ellos como expertos, dicen: estas son las cifras del mundo, pero aún no sabemos las cifras de México. Y entonces ahí nos invitan ellos, a su vez, a participar y registrar casos de insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca pues no es tan complicado en el sentido de identificarla, en el sentido de PVI baja, reducción de fracción de expulsión, pero que más bien es con el paciente que llega a nuestro consultorio con datos de edema extremidades inferiores, tos, estertores, ingurgitación yugular, ortopnea, palpitaciones, vértigo y pues la ganancia de peso. Esta clínica que a veces están con todos estos elementos o parcialmente con ellos, donde nosotros decimos está agudizada o está cronificada, pues son datos clínicos y síntomas que son relevantes y sobre todo el cardiólogo rehabilitador pues se enfrenta con ellos cuando llega un paciente al servicio de rehabilitación. Aquí tenemos causas, como dicen también los médicos expertos, todos los caminos llegan a la insuficiencia cardíaca, ¿no? Todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos llevan a la insuficiencia cardíaca, porque la etiología en realidad es diversa. Si bien la cardiopatía isquémica va a liderar como causa número 1 de insuficiencia cardíaca, aún así tenemos diferentes escenarios clínicos como cardiopatías congénitas o también los avances oncológicos en quimioterapéuticos finalmente van a desencadenar un alto riesgo de disfunción ventricular y también una causa adicional de insuficiencia cardíaca. Es decir, causas muchas y tenemos entonces pacientes con insuficiencia cardíaca cada vez más. Y el éxito que se ha convertido código infarto con la reperfusión miocárdica también nos ha aumentado la carga de pacientes que hay que atender. Es decir, los pacientes no sobrevivían antes. Ahora, gracias a que tenemos mejores ventanas de oportunidad y atención, tenemos a un paciente que requiere también asistencia, dirección y obviamente tratamiento oportuno desde el punto de vista de rehabilitación. Y luego tenemos causas extracardíacas donde la pandemia cada vez no solamente es de COVID, sino de factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, diabetes mellitus, dislipidemia. Es decir, cada vez van en aumento. Por lo tanto, tendremos más casos de insuficiencia cardíaca. La clasificación pues es diversa y también depende de la perspectiva que lo veamos. Tenemos clasificaciones clínicas como la New York Heart, donde nos invita a observar a nuestro paciente en la capacidad funcional. Tenemos también los predominios si es una insuficiencia cardíaca derecha o izquierda y tenemos desde el punto de vista ecocardiográfico donde nos permitimos observar pacientes con FEVI reducida, que ya sea leve o ya sea severamente reducida. Y tenemos el continuo de evolución de la insuficiencia, donde tenemos A, B, C y D, donde, pues bueno, lamentablemente tenemos pacientes que en fases avanzadas cuyo diagnóstico muchas veces no es tan oportuno y predominantemente está en una clasificación C, es decir, un paciente que ya presenta síntomas de insuficiencia cardíaca, que ya presentaba un daño estructural a ese corazón, pero que poco a poco va a progresar a requerir terapias cada vez más complejas, como dispositivos de alta energía, entre ellos DAI o resincronizadores. Las directrices del tratamiento, también lo mencionaron al inicio de esta ponencia, son pues diversos, pero se ha acuñado el término de los 4 fantásticos. Y quizás va a englobar la primera parte en la parte superior que observan de la diapositiva, donde van a estar los medicamentos como los IECA SARA-2, que ahora pues ha evolucionado a sacubitril valsartán, y también tenemos beta bloqueadores, así como mineralocorticoides, como prototipo la espironolactona y así los emergentes como dapaglifosina o empaglifosina. Y bueno, también tratamiento sintomático, que eso no puede faltar, diuréticos, y también tenemos situaciones especiales como, bueno, donde está en investigación, donde podemos impactar en la sobrevida de los pacientes. Pero más allá de identificar a los 4 fantásticos que la doctora Camacho lo mencionó de forma muy atinada, también hay algo que nos invita a este consenso mexicano de insuficiencia cardíaca, es que no olvides que no solamente todo este esfuerzo se trata nada más de un ámbito farmacológico, sino que el paciente de insuficiencia cardíaca tiene necesidades multidisciplinarias. Es decir, el paciente requiere un tratamiento no farmacológico, puede requerir tratamiento invasivo,
también dispositivos de alta energía, requiere tratar sus comorbilidades, algunas veces lo llevarás a trasplante cardíaco y habrá personas que están en estadio D o como también se acuña ya, el estadio E, donde ya el tratamiento puede ser más perjudicial que un tratamiento conservador o paliativo. Entonces, como se observa, ¿qué mejor prototipo tenemos de un paciente integral que la insuficiencia cardíaca? Es decir, tiene necesidades en aumento y requiere entonces que los médicos especialistas en insuficiencia cardíaca hagan entonces colaboración con estrategias multidisciplinarias, donde entramos entonces los rehabilitadores cardíacos. Aquí está entonces una de las necesidades que hay que cubrir y que los cardiólogos rehabilitadores pues están obviamente en la trinchera para poder atender estas necesidades. Los programas de rehabilitación, como dice el doctor Justiniano, ni son nuevos ni los inventamos ayer, es decir, tienen muchos años y entre esos años han ido adquiriendo experiencia, han adquirido nuevos avances y entonces dan nuevas propuestas, eso es lo más lógico. La OMS ya decía en el 93, rehabilitación cardíaca la vamos a entender como la suma de actividades para influir de forma favorable de una causa subyacente de la enfermedad, así como proporcionar posibles condiciones físicas, mentales y sociales para que los pacientes puedan, por sus propios esfuerzos, preservar o reanudar, cuando se pueda, pues retomar su vida normal. Fíjense, qué amplio, qué tan fácil se escribe, pero qué es un reto llevarlo a la práctica. Ahí está entonces el reto del cardiólogo rehabilitador, hacer posible lo que parece imposible. Y la insuficiencia cardíaca en el 2023, pues ya se conocían algunos estudios, donde, y la doctora lo mencionó perfecto, donde impacta no solamente en las comorbilidades, en reducción de riesgo cardiovascular, sino también en la morbimortalidad y sobre todo en la calidad de vida. Se ha demostrado que el índice de rehospitalización disminuye un 25 o un 30% en metaanálisis, y la calidad de vida, cuando uno lo mide por cuestionarios como el de Minnesota, pues desciende el puntaje hasta ser menos de 7.4. Recordemos que esta herramienta de calidad de vida pues nos habla de que el paciente se encuentra tanto afligido, deteriorado y con síntomas y exacerbación de insuficiencia cardíaca. Es decir, un tratamiento multidisciplinario permite reducir los ingresos hospitalarios y mejorar la calidad de vida. Y este artículo generó pues mucho interés, porque nos decía aquí, en realidad la rehabilitación cardíaca es el cuento de la Cenicienta. Dice, ¿cómo que el cuento de la Cenicienta? Dice, porque la Cenicienta era la hermanita pues que chambeaba. Iba ahí, limpiaba los pisos, los vidrios y no la dejaban ir al baile. Entonces, dicen, bueno, dicen esta guía, porque son publicaciones internacionales, dicen, bueno, aquí está la guía, la Sociedad Europea menciona, la rehabilitación cardíaca es como la Cenicienta. Es decir, tenemos un área médica, de la área cardiológica, que se ha dedicado a los pacientes con insuficiencia muchos años y quizás requerimos pues promocionar estos servicios porque pese a los beneficios mencionados, solamente el índice de referencia cae del 5% y nunca supera el 50%. Es decir, el promedio global es que los pacientes con insuficiencia cardíaca vayan nada más el 20%. O sea que si tienes suerte, ojalá pues te puedan enviar. Eso es importante porque este tipo de difusión pues nos permite entonces hacer conciencia que tienen que llegar estos pacientes. Si tú haces una revisión de insuficiencia cardíaca y rehabilitación, encontrarás que las primeras publicaciones sobre esto son desde 1965. Dice la doctora Camacho, pues es que no se inventó la insuficiencia cardíaca ni la rehabilitación antes. Totalmente cierto, doctora. Mire, el doctor Vaquero ya había publicado algo de psicoterapia, rehabilitación e insuficiencia cardíaca. ¿Somos el quinto fantástico ahora? No necesariamente. Éramos, somos y quizás abriremos y seguiremos siendo una herramienta y una estrategia indispensable para nuestros pacientes. Y nos vamos expandiendo. La prehabilitación como una estrategia antes de una cirugía en un paciente con insuficiencia cardíaca, es decir, tiene un enfoque de intervencionismo. La rehabilitación, una prevención secundaria y terciaria en paciente con insuficiencia cardíaca, con sus fases. Y tenemos la prevención cuaternaria, el enfoque bioético, la ultrahabilitación, es decir, llevar al paciente la mejor versión de sí mismo independientemente de la enfermedad que se tenga. No solamente recuperar su vida cotidiana, sino que tenga una aspiración mayor a solo recuperar su vida normal.
Aquí están los componentes terapéuticos de la rehabilitación, fase 1 hasta la fase 4, donde vamos a poder entender que son los vértices de esta estrategia, donde tenemos que tener una orientación cardiológica, donde hay adherencia o facilitamos la adherencia terapéutica, identificamos factores de riesgo, promovemos ejercicio, damos consejo nutricional, se mitigan factores de riesgo hasta perjudiciales o adicciones y tratamiento psicosocial. El proceso de la fase 2 está dividido, bueno, aquí pongo Centro de Rehabilitación Cardíaca Siglo XXI, pero por supuesto que tenemos muchísimos centros de rehabilitación, nos faltan, claro, pero bueno, me voy a permitir hablar de este centro porque es el de más experiencia, el que al menos pues yo puedo compartirles. El Centro de Rehabilitación Cardíaca sí tiene como causa número 1 de ingreso cardiopatía isquémica, valvulopatías como segundo, terceros congénitos, pero la cifra de insuficiencia cardíaca es una cifra negra, y es negra porque la cardiopatía isquémica, ahí está la insuficiencia cardíaca. En la valvulopatía también está la insuficiencia cardíaca. Y en los congénitos, pues también. Es decir, no tenemos los números, como decía el consenso, pero que tenemos pacientes, sí, y muchos. Y luego tenemos el siguiente paso, la estratificación. Luego, el cardiólogo rehabilitador hará mitigación de los factores de riesgo cardiovascular, es decir, ajustará tratamiento, pero sobre todo llevará a este paciente a estratificarlo y darle una opción de entrenamiento físico. Bien, tenemos muchas herramientas de estratificación, desde las primarias a las cuaternarias. Me voy a concentrar y nada más solo por recordarles que existen modelos de riesgo secundarios cuando la enfermedad ya está establecida, pero que vamos a tratar de ver cómo la misma enfermedad te puede llevar otro evento cardiovascular mayor, y tenemos los modelos de estratificación de riesgo terciarios que son propios de los centros de rehabilitación y pretenden entonces decirte si un paciente que va a ingresar al programa le puede ir mal o que puede tener eventos cardiovasculares mayores. Y las áreas de evaluación son varias, clínicas, bioquímicas, de gabinete, ergométricas. En el caso de insuficiencia cardíaca, tener antecedentes como síndrome de desacondicionamiento o reposo prolongado, que los pacientes de insuficiencia cardíaca por excelencia son pacientes de larga estancia, pacientes con hipotensión, síncope, cardiopatía isquémica residual o taquicardia en el reposo mayores 110 son antecedentes que te van a decir que este paciente es de mayor riesgo que cualquier otro paciente con insuficiencia. Alteraciones bioquímicas como hiponatremia, péptido natriurético y proteína C reactiva, o de gabinete, donde el electrocardiograma te puede ayudar para saber si tienes un QT prolongado, un QRC fragmentado o modelos de riesgo como Holkeri para muerte súbita. Y las ergométricas, que nos gustan tanto a los cardiólogos rehabilitadores, es decir, porque son pruebas funcionales. Vemos caminatas de 6 minutos, pruebas de esfuerzo convencionales ergométricas, y ahora pues tenemos la accesibilidad de pruebas de esfuerzo pero cardiopulmonares. La estratificación secundaria es indispensable, claro que sí, nos va a revelar que este paciente con insuficiencia tiene mayor factores de riesgo o mayor probabilidad de tener eventos cardiovasculares. Escalas como MAGIC son herramientas útiles y nos va a dar una estratificación de riesgo, es decir, específicas para ese tipo de enfermedad. Los modelos de riesgo utilizados en rehabilitación cardíaca son múltiples. Algunos son tan generalizados como aquellos como este de la Sociedad Cardiopulmonar, Americana Cardiopulmonar, AACVPR, pero yo quiero llevarlos donde están las marcas, y fíjate cómo está o marca sobre todo la fracción de eyección. Alto riesgo, encabezando los factores en cada subgrupo, la fracción de eyección marca la pauta para decir si un paciente es de mayor o de menor riesgo, entendiendo que fracción de eyección grandemente reducida o que está muy reducida es un paciente de muy alto riesgo. Y hay modelos predictivos específicos. Este estudio de Chen de 2023, publicado en abril, nos está hablando sobre 377 pacientes con FEBI menor del 40%, y ellos querían hacer un modelo de riesgo para insuficiencia cardíaca que va a entrar a hacer ejercicio en programa de rehabilitación. Entonces seleccionaron pacientes con FEBI baja, 40%, mortalidad por todas las causas como desenlace y también necesidad de trasplante cardíaco. A estos pacientes, 30 días después de su egreso hospitalario por insuficiencia cardíaca agudizada, se le hizo una prueba cardiopulmonar con un protocolo de Bruce. Otro factor interesante fue la hiponatremia, menos de 131, y la tasa de filtrado glomerular reducida, menos de 65. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Van a identificar los factores que son más importantes para decir que un paciente puede tener eventos adversos durante un programa de rehabilitación. De los más importantes identificaron entonces tasa de filtrado glomerular, hiponatremia y obviamente la VO2. Aquí están las curvas de Kaplan-Meier, donde te está señalando que aquellos que tienen los 3 elementos les va peor hacia arriba, y los que tienen menos elementos mencionados pues les va mejor. Ellos hacen un modelo de riesgo y áreas bajo la curva.
Y entonces hacen una estratificación, es decir, bajo riesgo se va a entender con un VO2 de 10.1 a 14, moderado riesgo les va a llamar a aquellos pacientes que tienen un VO2 de 10 a 14 más hiponatremia o enfermedad renal, y alto riesgo lo van a consignar como de 10 a 14 de VO2, una hiponatremia de menor a 131 y que tenga enfermedad renal. Entonces, hacen este tipo de herramientas que nos ayudan a tomar decisiones. Te dice, yo le tengo que hacer una prueba de esfuerzo a mi paciente con insuficiencia, lo voy a llevar a máximo, voy a hacer 3 grupitos, es decir, si logró, cuánto logró de VO2 pico, y entonces voy a ver si tengo estas 2 comorbilidades. Si tengo las 2, es un paciente de alto riesgo, más del 10%. Es decir, que me haga un evento adverso durante un programa de rehabilitación. Entonces, como notamos, ha ido evolucionando un poco la forma en que estratificamos, cada vez buscando ser más precisos. Las pruebas de esfuerzo convencionales, nada más hay que recordar que nunca se recomienda que en pacientes con insuficiencia cardíaca agudizada, pues no es la mejor opción. Es decir, tendremos que buscar otras opciones. Ya de hecho una insuficiencia cardíaca agudizada, pues no sería la indicación para una prueba de esfuerzo. Pero bueno, si el paciente no lo tiene, pues un Nauton puede ser, un Bruce modificado puede ser una herramienta, tal como los autores estratificaron a esos pacientes. La evaluación por ergometría es importante, nos da cronotropismo, nos da la capacidad aeróbica, nos da algunos índices de riesgo, alguna vez la dinámica de la presión y la función pulmonar. Quizás podría destacar el doble producto final, donde la frecuencia cardíaca y la presión arterial cuando están reducidos, muchos de estos pues es un factor pronóstico en un paciente con insuficiencia cardíaca. Y tenemos también por la forma en que evaluamos a los pacientes con BORG o si tenemos disnea también. La prueba cardiopulmonar pues es una herramienta muy interesante donde nos va a dar el VO2, obviamente que es el que nos interesa para estratificar, donde utilizamos la clasificación de BEVA, donde sin alteraciones más de 20, leve de 16 a 20 y pues severa menos de 10. Vamos a poder considerarlo por esta herramienta como bajo riesgo menos del 5% cuando tenemos 15 mililitros kilogramo de peso minuto. Es decir, es una herramienta de forma independiente que nos ayuda a saber también cómo le va a ir a nuestro paciente. Y para seleccionar un programa de rehabilitación, pues es parte del quehacer del rehabilitador, es decir, riesgos bajos, intermedios y altos. Como podrán deducir, muchos de los pacientes con insuficiencia cardíaca pues se van a ir a riesgo alto. Eso no es nada extraño. Pero, pues bueno, hay que entender lo siguiente, ante el advenimiento de programas alternativos de rehabilitación cardíaca, tanto con presenciales o convencionales, como en el hogar, o aquellos que se hacen comunitarios y modificados, sí hay que entender que los pacientes de insuficiencia cardíaca tienen mayores necesidades. Muchas de ellas se van a beneficiar si el paciente va a un centro de rehabilitación, porque es un poco más accesible supervisar y ver que el paciente pues tenga la atención de forma adecuada y pues obviamente hay una mayor adherencia. No quiere decir que un paciente que tiene insuficiencia cardíaca jamás pueda entrenarse en el hogar. Sin embargo, es muy importante tener una buena estratificación y sobre todo aquellos que tengan muy alto riesgo, quizás se beneficien más bien de un centro presencial. Ahora, aquí les pongo el de Cali. A ver si me ayudan a darle clic a la imagen. Bueno, aquí tengo a mis queridos alumnos haciendo un programa de calistenia, solamente para aquellos que pues, no estén tan relacionados con el tema, pero bueno, aquí lo que pongo es que la calistenia es importante y sobre todo útil en pacientes con insuficiencia cardíaca. Ellos no tienen insuficiencia cardíaca, pero les gusta hacer ejercicio. Y bueno, aquí les pongo pues esta imagen donde pues el consumo de oxígeno en un estudio mexicano pues van midiendo la calistenia. Ellos te dicen, yo tenía pacientes, eran poquitos, pero los puse a hacer calistenia y fíjate que ellos incrementaron el VO2 hasta iniciando de 17.58 a 24.5. Es decir, son ejercicios que son sincronizados, se utiliza un metrónomo, pero que permite pues incrementar el VO2. Quizás el gasto energético no supera el 4.6 METs, es decir, es una estrategia terapéutica muy accesible para pacientes con insuficiencia cardíaca, sobre todo de alto riesgo. Y bueno, aquí, bueno, él no es mi alumno, pero es un ejemplo también de ergometría, donde tenemos en esta revisión sistemática, pues, donde se analizaron pacientes con insuficiencia cardíaca, hace pues énfasis en que los hallazgos encontrados es que el entrenamiento ergométrico reduce la admisión hospitalaria, pero vamos a ver con detalle. Bueno, aquí están las indicaciones, donde tenemos la frecuencia, intensidad, es el modelo FIT, conocido como aeróbico, resistencia y flexibilidad, y frecuencia, intensidad, tiempo y tipo, donde comenzar del 40 al 50% de la frecuencia cardíaca
pues les puede apoyar a estos pacientes y se va a ir progresando. Pero aquí están los cambios que yo quería hacer énfasis. Fíjate, este autor, Taylor, que ha publicado muchísimo, nos está diciendo que los pacientes que tienen, con insuficiencia cardíaca, con fiebre reducida y que hacen ergometría, pues ellos no ven cambios en la mortalidad a los 6 meses. Aquí en esa revisión sistemática diría empate técnico. Diría, no podemos afirmar ni negar que la ergometría puede reducir la mortalidad. Pero, si te mueves a 6 a 12 meses, aquí entonces cambia, porque reduce entonces la mortalidad el 42%. Y entonces, quizás también tenga un efecto aditivo o un efecto de dosis. ¿Esto qué quiere decir? Que entre mayor sesión de entrenamiento tengas y mayor intensidad tengas en los programas de entrenamiento, el efecto va a ser más posible o se puede observar de mejor manera. Cuando no tienes estos dos elementos ni el tiempo necesario, probablemente no hagas diferencia. Entonces, 6 a 12 meses es donde esta revisión sistemática encuentra diferencia con la mortalidad. Con respecto a la readmisión, pasa algo similar. En la primera parte, Taylor nos analiza los pacientes que empiezan con ergometría a baja intensidad, con menos del 40% de la frecuencia, y cuando suma arriba del 60%. La reducción es del 19%, cuando tienes un programa de menor intensidad y es una remisión hospitalaria de 6 a 12 meses, y del 56% en pacientes de 6 a 12 meses, pero con el ejercicio superior al 60% de la frecuencia. En el aspecto de los dispositivos de alta energía, algunas sociedades, sobre todo europeas como los alemanes, nos han hecho reflexiones con respecto a los pacientes con dispositivos de alta energía. Ellos te recomiendan que reduzcas la frecuencia cardíaca de entrenamiento cuando tengas un umbral de estimulación, sobre todo con pacientes que tengan DAI. Es decir, que lo reduzcas de 10 a 20 latidos como una frecuencia cardíaca de seguridad. Y entonces también puedes asignar pacientes pues, a ejercicio y que no los limites o que no los excluyas de los programas de rehabilitación. También te recomienda que pues, vigiles el sitio de inserción de los dispositivos por si hay alguna complicación o fracturas en los cables. Y bueno, voy a entrar al aspecto de la nutrición. Seré breve porque no tenemos tanto tiempo, pero qué interesante han sido los avances de la nutrición en rehabilitación cardíaca. La nutrición tenemos que entenderla que es un proceso, se evalúa, se interviene y se monitoriza un paciente. Las guías mencionadas son las que están en medio y son los avances que han ocurrido en nutrición en rehabilitación. Tenemos desde 2022 del anciano, tenemos la American Heart que ha hecho posicionamientos, pero los quiero llevar a los aspectos clínicos. La ESPEN te dice que siempre un programa, que un paciente tenga que tener prescripción de macronutrimentos cuando se quiera invitar a hacer una dieta. También te están diciendo que la nutrición ya no solamente clínica, sino que hay maneras de analizar la microbiota. Es decir, la microbiota son aquellas bacterias que viven en nuestros intestinos y que esta microbiota tiene una relación cardiovascular que vamos a analizar. También te dicen que las dietas o patrones alimenticios sugeridos son como la dieta DASH y la dieta mediterránea, y también la que se ha promovido aquí en nuestro país, que es la dieta pues, de los alimentos originarios, también regionalizada, o dieta de la milpa. Alimentos funcionales y nutracéuticos son estrategias que han sido cada vez más populares. Ya conocemos los beneficios de los polifenoles, sobre todo cuando están contenidos en aceite de oliva, o también el contenido de óxido nítrico en jugos de betabel. Los monitoreos son importantes y la educación es indispensable en nutrición. La lectura de etiquetas con los sellos permite que las personas tomen decisiones con respecto a qué es lo que van a comer. Es decir, todo esto son avances de la nutrición en los últimos 10 años. Yo les destacaba de la microbiota. Pues sí, las bacterias que viven en nuestro intestino también hacen cosas. Fíjate que estas bacterias, pues todos tenemos nuestras propias, pues nuestro equipo de bacterias, ¿verdad? Cada personalizado, cada quien las tiene, no las compartimos. Es decir, es nuestra huella. Pero estas bacterias cambian en el paciente que tiene insuficiencia cardíaca. ¿Y cómo es que cambian? La insuficiencia cardíaca, al tener menor capacidad de eyección, lo que realiza es una hipoperfusión intestinal y una translocación bacteriana. Estas bacterias, de ser amigables, cambian su fenotipo a bacterias más agresivas y producen sustancias, eso se llama disbiosis intestinal, con incremento de la trimetilamina oxidada. Esta sustancia lo que permite es aterosclerosis, hace incremento de la NF-kappa beta, pero sobre todo fibrosis miocárdica. Entonces, hasta las bacterias, no todas son buenas, lo sabemos, pero insuficiencia cardíaca puede ser peor.
Y la nutrición, en su evaluación utiliza biomarcadores. Quiero destacar la trimetilhistidina, que está relacionado con caquexia cardíaca en pacientes con insuficiencia, la composición corporal, uso de impedancia y uso de resonancia para ver porcentaje de grasa, de músculo y de agua, y claro, el interrogatorio clínico como el diario de alimentos o interrogatorios 24 horas. La nutrición en rehabilitación es indispensable. De hecho, la desnutrición puede ocurrir en el 10 al 15% de los pacientes, y esto genera mortalidad hasta 2 veces más comparado en pacientes que no tienen desnutrición. La forma en que evaluamos, tenemos tamizajes como MNA validados en insuficiencia cardíaca y que son mejores todavía este tipo de herramientas sobre los conocidos como el índice geriátrico de desnutrición o valoraciones subjetivas. Actualmente los criterios más aceptados para desnutrición e insuficiencia cardíaca son los conocidos como GLIM. Y la sarcopenia es una comorbilidad muy común en pacientes con insuficiencia cardíaca. La sarcopenia en pacientes cardiovasculares aparece el 20% y en insuficiencia cardíaca puede aumentar hasta un 40%. La podemos tamizar o tener sospecha de ella con dinamómetros, cuestionarios como el SARC-F, donde un puntaje mayor de 4 nos habla de que es un paciente que puede tener sarcopenia, y esto traduce mayor morbilidad en los pacientes que llegan a un servicio de rehabilitación. La nutrición, pues entonces tiene muchos puntos de vista, pero tienes acciones que van dirigidas a mejorar el estado de salud de los pacientes. La suplementación con aporte proteico y evitar la desnutrición es una herramienta en pacientes con insuficiencia. La reducción del sodio, donde el doctor Ibey, que está en nuestro hospital de cardiología, pues tuvo ese interés de estudiar los parámetros normales del aporte de sodio en los pacientes con insuficiencia cardíaca, e hizo un rango donde los estableció como terapéutico, donde te menciona que 3.260 miligramos con 2.500 como rango, ese es el rango ideal para que los pacientes tengan una restricción de sodio y ni meterlos en problemas, por ejemplo, con hipotensión o problemas de desenlaces adversos por una restricción pues muy estricta. La suplementación es un punto a discusión, pero lo que sí sabemos que con el hierro, pues sí se han hecho grandes avances, sobre todo en pacientes que tienen datos de deficiencia de hierro, conocido como de entre 100 a 299, y una saturación transferina menor al 20%. La suplementación IV mejora, sobre todo, la capacidad del ejercicio. Y no hay que olvidar el aspecto social, donde se han promovido diferentes modelos para poder ayudar a estos pacientes, modelos transteóricos del cambio, modelo de 4 fases de Rodman y aproximación a la salud, donde todos en realidad van a hacer que el paciente sea el meritorio y centro y el más importante de todo este proceso de atención, y que este paciente tenga motivación para el cambio, estímulos de recompensa, obtención de metas terapéuticas, invitación a la acción y, bueno, sobre todo que él mismo observe una mejor calidad de vida. Entonces, esto no es el hilo negro, pero siempre es bueno saber que la mejor herramienta que tenemos ante el paciente con insuficiencia cardíaca es un modelo siempre de buena relación médico-paciente abierto, es decir, una comunicación excelente, y pues que sepamos trabajar en equipo con todo el equipo de rehabilitación. Entonces, tenemos avances en diferentes campos. Tenemos evaluación y orientación cardiológica, cardiopulmonar, nuevos modelos de riesgo, nutrición. Ya nos metimos hasta con las bacterias del intestino, nos estamos metiendo con la suplementación y tipos de dieta. Sabemos que podemos prescribir el ejercicio, y la psicología siempre es parte también fundamental del tratamiento integral de los pacientes. Entonces, como ven, la rehabilitación cardíaca no le queda más de otra que avanzar. Y es que sus componentes, es decir, todas estas áreas que la componen, cada una desde su perspectiva, desde su trinchera, va aportando nueva evidencia que nos va a llevar a una mejor práctica. Y entonces, ¿somos el quinto pilar? Pues siempre lo hemos sido. Pero bueno, siempre trabajando en equipo podemos llegar a ser más. Fantásticos, pues no somos, pero estamos siempre para ayudar. Bueno, una excelente ponencia del doctor Abelardo. Ahorita, platicando con los doctores un poquito, estábamos viendo la cuestión de la rehabilitación cardíaca, la insuficiencia cardíaca. De acuerdo a lo que nos presentaste, que fueron datos duros en la actualidad,
¿Cuál sería el futuro de la rehabilitación cardíaca con respecto en la insuficiencia cardíaca desde tu punto de vista y de acuerdo a los datos duros que nos presentaste ahorita? Sí, gracias, doctor Arias. Mire, yo lo que pienso es que la rehabilitación no le queda más que otra que seguir evolucionando, porque es muchas las personas que están interesadas en que cambien mucho el panorama. Hoy el 50% de las personas sobreviven a 5 años. Entonces, hay mucho que hacer y hay muchas personas trabajando en ello. Entonces, la rehabilitación cardíaca no se va a estancar. Más bien lo que le pasa a la rehabilitación es que está buscando un área de medicina de precisión. Es decir, cada vez se individualiza más al paciente conforme a la evidencia. La doctora Camacho creo que, la experiencia siempre ayuda muchísimo. Y la doctora Camacho dijo, es que antes teníamos que tener muchas reservas con los pacientes. Ahora sabemos que hay que tener reservas, pero hasta la insuficiencia cardíaca hay que separar. Es decir, tenemos pacientes más afectados que otros y algo muy importante es que no todos tienen sarcopenia, no todos tienen desnutrición, no todos requieren ciertas cosas. Entonces, la medicina de precisión no solamente es genética, sino también es la capacidad del clínico de individualizar a las personas, buscar un fenotipo, es decir, este paciente, esta es la ruta de trabajo. Y esto futuro de rehabilitación cardíaca. Cada vez va a estratificar mejor, cada vez va a llegar a buscar herramientas de mejor adherencia terapéutica, que es a veces el talón de Aquiles de rehabilitación, pero que sin duda, pues con estas herramientas cada vez basadas en la evidencia, pues lo va a lograr. Le paso la palabra, por cuestiones de tiempo, paso la palabra al doctor Justiniano para que nos dé unas palabras. Gracias, doctor Abelardo. Gracias, doctor Arias. Gracias, doctora Camacho. Como mencionó la doctora Camacho, la doctora Noemí Contreras, me acuerdo, ella fue de las que inició justamente el tratamiento en estos pacientes, porque justamente, valga la redundancia, lo regresábamos, ¿no? Aquí pues teníamos temor, muchas extrasístoles, datos de insuficiencia cardíaca, en fin, ¿no? También el doctor Adrián Tenorio, que está hoy en nuestro servicio, que es quien se ha hecho experto, ¿verdad, Cantero? Doctor Cantero, perdón, en los estudios de pruebas cardiopulmonares, doctor Silva, en fin. Pues por cuestiones de tiempo, lamentablemente no vamos a poder dar oportunidad al público para preguntas, tenemos que terminar a tiempo, estamos en vivo. Agradezco una vez más a los organizadores, al doctor Galván, al doctor Díaz, Enrique Díaz, por favor, gracias Enrique. Y pues estamos ahí, como dijo, somos el quinto fantástico, o no sé qué número, pero bueno, somos parte del equipo de nuestro tan querido hospital. Muchas gracias. Ok. Nos han dado oportunidad de tener sí, tienes 5 minutitos más. 5 minutos aquí, yo es más largo aquí, ya está la doctora que viene desde Galván. Mérida, Yucatán, nos acompaña. Vamos a dar oportunidad a la doctora, por favor. Buenos días, doctor Justiniano, un gusto saludarte. Gracias, igualmente. Realmente desde que estábamos en el hospital empezaba todo esto de la rehabilitación cardíaca, ahorita ya hay avances tremendos, ¿no? Cuando el paciente entra al programa de rehabilitación cardíaca, termina su programa, se va ya, por así, libre, ¿sí? Ustedes lo envían con algún programa de mantenimiento para que el paciente continúe con algún tipo de ejercicios en su casa y posteriormente en algún determinado momento lo vuelven a citar para ver cómo va el paciente, porque bueno, ya terminó su programa de rehabilitación, pero es un paciente que tiene de base una cardiopatía isquémica, por ejemplo, que está con insuficiencia cardíaca, mejoraron su fracción de expulsión, pero ¿y después qué pasa? Claro, gracias, doctora Hilda. Igualmente un honor saludarla.
Claro, sí, efectivamente está lo que se llama la fase 3, que todos conocemos, ¿no? Y en algunos países, pues la fase 4, en concreto es la fase donde el paciente, o se llaman equipos de autoayuda, doctora Peralta. El paciente se supone que ya pasó todo un programa, aprendió a tomarse el pulso, a tomarse la presión, cuáles son los síntomas de alarma, cómo debe de hacer su fase de calentamiento, de ejercicio, de relajación, etcétera. Entonces, sí, efectivamente, se les otorga un programa, digamos ya de autoayuda en casa. Hay algunos grupos, nosotros tenemos el grupo ENCOR, que ahora lo lleva el doctor Raúl Cantero en el hospital, ¿verdad? Que justamente ENCOR abrevia Enfermos del Corazón. En una época ellos nos entregaban, ¿verdad, Raúl? Un informe anual de sus actividades, doctora Peralta, de todo esto. Y sí se les da seguimiento. La verdad es que en el servicio de repente ha sido difícil, porque la verdad no es presunción, pero de repente llegan 600 consultas al mes. No sé, es un número pues grande de pacientes, entonces sí se citan a veces a los 3 meses, a los 6 meses al año, y sí hay programas de rehabilitación cardíaca en Alemania. Por ejemplo, yo visité algunos servicios que están fuera, extra hospitalarios, pero únicamente de rehabilitación cardíaca, donde se conforma este equipo, no solo por nutriólogos, psicólogos, sino hay médicos, por ejemplo, de medicina del deporte, ¿sí? Médicos de rehabilitólogos, ¿no? De medicina física y rehabilitación, que forman parte de estos equipos medicina interna. No sé si alguno de mis compañeros del podio quisiera, la doctora Camacho, por favor, participa. El micrófono lo tienen por ahí. Por favor, gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Todo lo que dice el doctor Justiniano, pues es cierto. Yo lo que quiero agregar es que efectivamente la fase 3 de mantenimiento no es tan fácil de llevar, pero sí tenemos que trabajar mucho más en eso, porque hay que recordar que hay efectos tardíos de la rehabilitación cardíaca sobre el corazón, como es que mejora la fracción de expulsión, que aumenta la circulación, la microcirculación en el corazón en pacientes isquémicos, y estos efectos se van a lograr a los 4, a los 6 meses, y eso lo hemos demostrado, ¿verdad? Con estudios de coronariografía, cómo mejora la circulación colateral en pacientes isquémicos que han tenido programas que han llevado una tercera fase de rehabilitación. Entonces sí tenemos que mejorar un poquito más eso e insistir, porque por eso es que no logramos ver esos efectos tardíos que son importantes, ¿verdad? Como aumento en la circulación colateral y aumento en la fracción de expulsión, que sí lo hemos visto. Y como comentario, decirles que se me olvidó mencionar a la doctora Palao, que ella también continuó haciendo protocolos para pacientes con disfunción ventricular. Por otro lado y por último, les quiero decir que actualmente en privado, que yo hago también rehabilitación, ahí sí es un poquito más fácil porque tenemos más de cerca al paciente, no hay tantos pacientes como en una institución y podemos ver algunos efectos tardíos de la rehabilitación cardíaca. Doctor Arias, quisiera comentar, por favor. Solamente para cerrar esto, en la actualidad ya hay programas que son prolongados, de rehabilitación cardíaca prolongada, ¿sí? Que se ejercen, estamos hablando de que se le da seguimiento al paciente 3, 6, 12 meses, inclusive hay algunos programas hasta 24 meses que se ha visto cuáles son los efectos deseados y las ganancias que hay. Inclusive a través de estudios de imagen se ha demostrado lo que comenta la doctora Camacho, el incremento de la fracción de expulsión de ventrículo izquierdo de 2 a 5 puntos porcentuales con respecto a la fracción de expulsión y de 1 a 2 puntos porcentuales con respecto al strain. Entonces ya se ha demostrado esta parte de que sí, efectivamente la rehabilitación cardíaca se debe de considerar el quinto fantástico o no importa el número, sino que está dentro de los pilares en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Bien, pues una vez más muchas gracias y agradecemos otra vez más también al comité organizador. Buenos días.